Ya vamos a hablar de Cristóbal y demás. Ya vuelvo, Johnny. Tenemos un tiempo largo hasta las 9. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, ¿eh? Bien, gracias. ¿Qué hacemos con esos aumentos? Después hablamos de los hold-out, pero esos aumentos que dice la señora, ¿lo están viendo ustedes? Sí, claro. Aumento de luz, tarifazo, aumento de alquileres. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, es la preocupación más importante del gobierno. Está claro que es un problema grave, sobre todo el tema de la inflación y, bueno, y los aumentos de tarifas. Bueno, como se sabe, hay que salir de la situación que generan, la situación para el fisco, digamos, para el Estado, que generan los subsidios, pero bueno, hay que ir viendo cómo se resuelve esta situación de la pequeña y mediana empresa. ¿Pero cómo? Bueno, yo creo que se está estudiando en este momento en el gobierno. Yo creo que los dos temas que tiene el gobierno fundamentalmente ahora están vinculados con el tema de la inflación y con el tema de la reducción del déficit fiscal. ¿Esto de los holdouts ya pasó? No. Esto de los holdouts es un tema importante para el país porque es un tema que el país tiene que resolver. De todas maneras, como hablábamos recién con de Mendiguren, es un tema antipático porque es realmente un juicio que el país tiene con grupos de especuladores, pero la verdad es que esta es una realidad que la Argentina tiene que resolver porque, entre otras cosas, porque nos cuesta mucha plata el transcurso del tiempo, sin que esto se resuelva, le genera por intereses mucha plata a la Argentina, así es que hay que resolver rápidamente. Todo de acuerdo con que hay que pagar, pero ya te doy eso. Todo de acuerdo, por ejemplo, ¿Alfonsín está de acuerdo? ¿Con qué hay que pagar? Sí. Con que hay que pagar así, como se firma. No, pero lo que pasa es que la negociación es, en términos generales, buena. Se podrá decir que se podría haber hecho algo un poco mejor. Siempre en toda negociación de esta naturaleza se puede creer que algo, pero la verdad es que en términos generales la negociación es buena. Sería largo de explicar, pero por ejemplo, se va a tomar una deuda al 7,5% cuanto mucho anual, para pagar una deuda que en definitiva está generando un interés superior al 8,5%. Digamos que vamos a reducir el interés, es una deuda distinta, pero por otra parte, fundamentalmente lo que ocurre con esto es que Argentina va a recuperar la posibilidad de acceder al crédito internacional. Y cualquier país del mundo necesita hoy poder acceder al crédito internacional. Claro, se dice con razón que después hay que utilizar la deuda externa con responsabilidad y que lamentablemente en la Argentina se ha utilizado durante mucho tiempo con poca responsabilidad. Diputado Base, el tema de las tarifas, claramente los subsidios son gran parte del déficit fiscal, ese dato se hablaba de 2-3 puntos del PBI, una parte importante del déficit fiscal. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó el Estado? Reducir el déficit fiscal vía subsidios, cobrándonos a nosotros más cara la luz, que por supuesto la estábamos pagando muy barata. Ya que los ciudadanos nos sacaron plata del bolsillo para reducir el déficit del Estado, ¿por qué no hicieron lo mismo con las mineras? En lugar de sacarle las retenciones y darle... No digo con el campo, porque el campo reactiva mucho, en el interior circula la plata por los pueblos. ¿Por qué no hicieron lo mismo con las mineras en lugar de sacarle las retenciones y dejarles servido todo en bandeja? En realidad, porque el gobierno había prometido terminar con todo tipo de retenciones. Sí. Digamos, y entonces dice, bueno, a los pobres, a los ricos, a los que invierten, a los que no reinvierten, porque a todos por igual, ¿no? Las retenciones en definitiva son a la exportación. Claro. Y la verdad es que el gobierno lo que había propuesto es terminar con cualquier tipo de retención a la exportación, digamos. Por eso, ¿por qué la reducción del déficit fiscal la tenemos que bancar nosotros los ciudadanos y no las empresas? No, bueno, pero en eso estoy de acuerdo. Yo creo que rápidamente el gobierno tiene que replantearse la cuestión tributaria y tenemos que avanzar, por ejemplo, en resolver el tema de ganancias para que los sectores medios de la población no tengan que hacerse cargo del tema de ganancias. Tenemos que resolver el tema del IVA. ¿Cómo? ¿Cuál sería un mínimo no imponible aceptable en el caso de ganancias? Bueno, es todo un debate porque hay que modificar el mínimo no imponible, que fue el primer paso que se hizo en este caso, pero que hay que perfeccionarlo porque creo que se han cometido errores, pero además de esto hay que resolver el tema de la escala rápidamente. ¿Sabes, Miguel? La pregunta es si el gobierno es consciente que hay malestar social lo más abajo de la pirámide social, la gente pobre, porque va a haber una marcha de la CGT, y esto es interesante, hacía muchos años, 8 para ser precisos, que la CGT no se juntaba. Sí. El otro día estuvieron los tres grandotes juntos, Barrio Nuevo, Moyano, Antonio Caló,
más de 35 gremios, todos juntos ahí en Azopardo. Me llamó la atención la foto, hacía mucho que no pasaba, y dijeron que en abril van a salir a marchar por la inflación y por el tema de ganancias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la CGT habla con sus afiliados, obviamente, con las bases, y se están dando cuenta que hay cierto malestar social, le saco el cierto, que hay un fuerte malestar social por el tema de los precios y de que no está llegando, no está alcanzando la guita. ¿El gobierno está visibilizando esto? Yo creo que sí. Nosotros, de hecho, hemos conversado con el propio Alfonso Prat, que manifiesta ser consciente de esta situación. Sabe perfectamente el gobierno y el ministro que el tema de la inflación es un problema muy grave, que afecta el poder adquisitivo de la gente, que afecta el nivel de vida de la gente, y que es el problema más grave que tiene que resolver la Argentina inmediatamente. ¿Qué dice que va a hacer? Bueno, ellos tienen justamente pautado un descenso de la inflación. Él tiene, como ustedes saben, ha planteado un gradualismo en este sentido. Ahora la luz, sale el aumento del tarifazo, sale 2 puntos, nos quedaríamos en 3, después vamos a 2, pero ¿en base a qué es eso? Bueno, a tratar de fijar, por un lado, de tratar de administrar desde el Banco Central la cuestión de la emisión, digamos, y por otro lado, tratar de ir desactivando de alguna manera todo el aumento de costos, sobre todo en cuestiones muy sensibles como la canasta familiar. Yo creo que también ha habido excesos en este tiempo, ¿eh? Yo creo que ha habido excesos importantes de determinados grupos que me parece que empiezan Miguel, a usted esté pagando, ¿no? como dice Yoli, 20.000 pesos de luz, 50.000 pesos de luz, 30.000 de alquiler y un mercado y un lugar chiquitito, empiece el mes pagando 100.000 pesos abajo, no se pueden bajar ni de no hay negocio que aguante. No hay nada que aguante. Bueno, perdón. No hay bolsillo que aguante. ¿No sabían que las empresas iban a abusar con los aumentos de precios después de la devaluación? Digo, justo con ese tema durmieron la siesta. Porque la verdad, yo entiendo que se ha puesto una receta distinta a la del año pasado, porque la verdad que la receta de los últimos 4 años estaba agotada. Pero no sabían que, que devaluación mediante, quita retenciones mediante, las empresas te iban a poner los alimentos en valor dolarizado. Digo, no. Ahora se dan cuenta cuando ya vamos a la carnicería, el kilo de asado está a 120, el paquete de arroz que estaba a 15 pesos está a 25, la leche que estaba a 10 en precios cuidados ahora está a 15 de la primera marca. Digo, da la impresión. Eso por ahí no sabías, pero la luz que se te iba a ir a, la luz a lo 50.000 sabía, pesos, fue una decisión sabía. del gobierno, es un precio que El tema es para un pequeño comerciante. ¿Cómo haces para arrancar con 50.000 pesos con el alquiler y la luz? ¿Cuánto tiene que vender? Mauro, la frase es arrancá 50.000 pesos abajo. Más arrancás. ¿Cómo haces para llegar a esa Fue un gran debate, si vos te acordás, antes de las elecciones, era que había que salir. Uno decía, ¿salimos del ajuste o salimos con crecimiento? Sí. Nosotros somos los que pensábamos que esto es una de cal y una de arena. Si lo que vos solamente te parás sobre el ajuste y no tirás un centro a la demanda, bueno, por eso. Bueno, nadie podía, no había que ser un investigador. No podés del plantear CONICET. la vida real con hipótesis, Vasco. Es decir, Si te agarran 10 de esos muchachos que te dicen, somos 100.000 pesos por por eso abajo, nosotros ¿qué hemos hablado hacemos? mucho con ellos y hablamos tanto de impuestos a las ganancias. Eso es un síntoma de que vos le decís, por ejemplo, no es lógico que vos digas, vamos a arreglarle, y todos nos ponemos de acuerdo, 12.000 millones de dólares emitir para pagar la deuda externa. Y no somos capaces de sentarnos a decir el impuesto a la ganancia que está segundamente. Pero no, yo Por no además creo hay un que sea el tema, impuesto a la mira, más ganancia, que esto hay un pero- tema, Mauro, que es tan obvio, es como de un porte de un buque, el sentido común. El mercado externo no nos está ayudando. El mundo no está comprador, está Bueno, vendedor. bien, pero el impuesto Correcto. a la ganancia no es la Pero por salvación eso del te voy a mundo, decir, ¿qué es lo no. que te queda? El mercado interno. ¿Qué es el mercado interno esencialmente? Poder adquisitivo del salario. ¿Y entonces? Nadie sea frondizi y nadie compra una ¿Pero ¿y máquina. por qué no se lo dicen eso al gobierno? Pero ustedes? se lo estamos diciendo, ¿Y estamos qué te contestan? tratando de No, colaborar todos juntos, de poder ir Bueno. haciéndolo. Por eso, vos fijate, Kicillof, vamos a ser francos, no creo que estamos de acuerdo con lo que ha hecho, ¿no? Pero la fue llevando, su política era llegar. Bueno. Anclaba el tipo de cambio, anclaba las tarifas, pisaba los Pero dólares y llegó. Ahora 12 precios cuidados. Y llegó, plan y para llegó. los petroleros. Ahora, plan vos para lo que los tenés que saber Pero que yo los digo, anclas esas, vos hay las que ser un soltaste. genio para saber que si le metés un tarifazo a la luz, Bueno. las pequeñas y medianas empresas se van a fundir. Bueno, No, el no. gobierno está jugado a que por eso se arregle el tema de los holdouts, que entonces pueda Y descomprimir mientras tanto, y el ¿cómo va a pagar? ajuste sea más 50 lento. por mes y todo Pero eso. no hay Tiene que que ayudar a confiarse la solo en pequeña eso. pyme. Por eso que hay un poco de gradualismo. Vos no podés, al auto, si querés que ande, ponele combustible. Y si vos querés que el mercado funcione, no podés sacar Bueno, poder por eso adquisitivo. te digo- Entonces, vamos de a uno. La tarifa, ¿tenés que aumentar? Sí. Vamos gradual. Porque si vos de golpe, Bueno, por eso, tenés que por ser eso. un técnico para saber que en marzo, lo hemos dicho acá, la gente recibió el aumento de los colegios,
recibió impuesto a las ganancias que ponele que te lo podés bancar. Recibió la tarifa, recibió, pero y todavía sigue con los sueldos del año pasado. El tarifazo de luz, si vos pagás 20 y pagás 50 y pagás 20 más de alquiler, no puede aguantar un mes. Además con el sueldo del año pasado. Entonces todo esto venía. Nosotros lo que planteábamos es que cuando vos salís del cepo, que fue exitoso... Vasco, presumo que no han hecho un mal cálculo, presumo que ya mi nieto lo sabe eso, ¿eh? 20 más 20 más 20 más 20, imposible de pagar. No, bueno, pero estamos hablando de dos cosas distintas. A ver, no, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de tarifas, sí, estamos hablando de tarifas, pero por un lado estamos hablando de tarifazo, no de tarifa. Bueno, del tarifazo, pero por un lado estamos hablando... los peajes que aumentó un 66%. Bueno, hace 15 días, está bien. De 4 pesos, 15 pesos. Que lo explique, le la chance que lo explique, Miguel. Pero por un lado estamos hablando de la tarifa del usuario particular y por otro lado estamos hablando de las tarifas de tipo que tiene un pequeño comercio acá a la vuelta. Bueno, no, pero un pequeño comercio no paga 20.000, 30.000 pesos de luz. Yo creo ¿Quiere que le sí, traiga la boleta? De lo que tenemos. Yo creo que la pyme paga más también a veces, 4.000 pesos de luz y ahora nos llegó la boleta por 10.000. Bueno, y pero por eso pagaban 4.000 pesos de luz y ahora nos llegó la boleta por 10.000. Bueno, de 10.000 siguen aumentando. Bueno, pero por eso. A ver, pagaban, usted me dice, pagaban 4.000 pesos de luz. ¿Cuánto van a pagar? ¿Y ahora cuánto les llegó? 10.000, que es la primera cuota de un 150%. Falta la otra parte. Falta ahora fin de mes, viene con 36. Yo no digo que no sea una cuestión que haya que resolver. Hay que resolver. Pero estamos sufriendo me tremendamente parece que no es la situación de todo el mundo. Por un lado, esa es la situación de los negocios, que por supuesto, y en esto estoy de acuerdo con de Mendiguren, que además hay que trabajar fundamentalmente para que los negocios tengan trabajo, trabajen bien, y para eso hay que resolver toda la cuestión de la economía, que es sostener el mercado interno. ¿Pero cómo? Bueno, pero para eso hay que reactivar la economía. De lo contrario, Mauro, lo que hacemos es insistir en el error. Si lo que hace el Estado es asumir el costo con déficit fiscal, la verdad que lo que terminamos haciendo es generando más inflación, más pobreza, y ustedes... Y la plata que traigan, ojalá lo vuelquen a la productividad y no construir tantos caminos, que es bueno hacer caminos, es bueno, pero también a la productividad para que genere y dé trabajo genuino. Es lo que estamos planteando, todos los bloques estamos planteando, que justamente se traiga para la productividad... ¿Se traiga qué, Miguel? El dinero que van a pedir. ¿Qué dinero? Externo que ¿Pero dónde está el dinero? Porque ahora dice que está bien que me den la lección de economía y lo queremos mucho, Miguel. Pero ahora salen ahora te queremos mucho, pero la verdad, decime cómo, dónde está la plata, porque hasta ahora no hay. Van a pedir créditos a distintos lugares. Vamos a lo concreto, vamos a lo concreto. Claro que no había está. 400 millones por día que dijo Pratgay que iban a liquidar. ¿Están? No. Bueno, hay 300 y pico por semana. La última semana fueron 325. ¿verdad? Eso es cierto. Ahora está aumentando. Pero no podemos hacer política económica pensando que me van a dar 2.000 y me dan 325. Bueno, a ver. Porque estamos haciendo política económica así, porque parece que todo se hiciera ojo. También es cierto que desde ese punto de vista el gobierno tiene la obligación de apelar a la responsabilidad de todos. Porque de lo contrario, pero a ver, pero no se sienten apelados. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Tener un Moreno en el gobierno? No, pero olvídese del gobierno anterior, ya terminó. Pero por eso, si el gobierno hace las cosas como para que se actúe con responsabilidad, lo que debe pasar es que todo el mundo debe actuar con responsabilidad. De lo contrario, el gobierno tiene que perseguir a esos empresarios. Entre el estilo Moreno y el estilo laissez-faire, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, del cual hacía gala Marcelo T. Alvear cuando el país podía hacer gala, hay fórmulas intermedias, un llamadito, che, mirá, sabemos que tenés, ayudanos, liquidá, dame una mano, porque... La verdad, los periodistas hasta tenemos la cortesía de no contar cuál es el estado de la reserva del Banco Central. ¿Cuánto es? Bueno. Hoy 29.077 millones. Mejor que antes. Sí. No, Mauro, contando... Un poquito mejor que antes. No, menos, contando el préstamo de 5.000 que le dieron los bancos. Bueno, antes había 25, ¿cuánto había? O sea, es decir, sacando ese préstamo, hay 24.077. Y además... Pero igual, entonces. Y además tuvimos la cortesía de dejar de hablar de si son yuanes, son pesos, son dólares... Bueno. Son patacones o son lecop o son lo que fueran. Entonces, abrimos el cepo, supuestamente, porque venían los dólares no vienen, y en lugar de decir, che, mirá, vos que tenés los dólares, danos una mano, ayudá, no hacemos ni un llamado, o somos Moreno, que llamamos a todos y que no trajimos Miguel para matarlo. No, pero ¿cómo el gobierno o no hacemos nada? Che, él es radical, no está gobernando. Pero no hay problema. Sí que está gobernando, es parte de no estamos gobernando los radicales. No, a ver, no.
La Son verdad que esas diputados cosas que no las pueden podemos hacer trasladar nosotros nuestras desde el Congreso, inquietudes. pero yo estoy, Está bien, yo estoy pero absolutamente estamos hablando de seguro, política económica pero yo estoy general. absolutamente seguro que el gobierno está haciendo eso. El gobierno tendrá, desde este punto de vista, tiene desde este punto de vista la misma preocupación que todos nosotros. Miguelito, ustedes sienten que están gobernando los radicales, ¿no? Nosotros somos parte de un proyecto político que está en el gobierno, pero que encabeza Macri. Está Bueno, claro. empezamos. No. Van 3 meses, Mauro. No. Van 3 meses. Son 100 días de desgracia. No, nosotros vamos a Sí, ya los participar radicales y empiezan nos a vamos a decir hacer eso. El responsables de todo radicalismo lo que empieza a decir pasa. el gobierno de Macri. Pasa No, que, perdón, no. acá me Van meto con la 3 cuestión meses. política. Hay dos, yo siento desde afuera, no soy radical, que hay dos radicalismos. Yo lo veo, yo recién entrevisté a Mario Negri y lo veo adentro del gobierno. Gran radical. Mario Negri, que es el jefe de Interbloque Cambiemos, vos decís, no, este tipo se pone la camiseta del PRO. Y Sanz también. No, Sanz también, por supuesto. Y después hay Alfonsín gente que no, Alfonsín, por ejemplo, que lo siento, tal vez me va a corregir Miel, más incómodo defendiendo Así. algunas políticas Alfonsín de Mauricio dice, Macri. viva el gobierno. También pudimos entrevistar a Ricardo y él decía, primero que es una alianza un poco desequilibrada. Bueno, Alfonsín es Miguel. Es Cambiem, No, es pro radicalismo. Y segundo, que tiene poca participación en la toma de decisiones. Bueno, Reconocido por Ricardo. pero yo voy a decir una cosa. La primera cuestión. El gobierno no está para resolver el problema de la participación de los radicales en el gobierno. Porque la verdad es que si el radicalismo pretende ser una agencia de colocaciones, estamos equivocados. El radicalismo tiene que ser un partido político y tendrá, por supuesto, Está bien. por supuesto que tiene muchas personas profesionales capacitados como para ser funcionarios del gobierno y me parece bien. Pero no podemos andar quejándonos por cuántos tenemos o no tenemos en el No gobierno. es eso, Miguel, lo que digo. No, pero es eso, una cuestión ideológica, es si el radicalismo, que es de base nacional y popular, se siente cómodo o no con la cuestión bueno, de las mineras, por ejemplo. No, está bien. Y está bien. A Con la eso cuestión voy. ideológica, yo creo que las cuestiones ideológicas hay que verlas en la medida en que se vaya gobernando. Yo con la cuestión de la minera, por ejemplo, Sí. coincido con lo que dice Alfonsín, Claro. coincido con que fue un error No están eliminar los cómodos con esa 200... decisión. Con esa, A eso voy. con esa decisión en particular, No, no. pero hubo mucha Pero gente en que- realidad hay muchas otras cuestiones con las que estamos de acuerdo. Y muchas veces uno no está de acuerdo con todo lo que hace un gobierno, incluso de su propio partido. Pero en términos generales yo creo que Argentina empieza a cambiar, sinceramente, lo digo con toda sinceridad, creo que Argentina empieza a cambiar rápidamente. Con permiso, porque el joven tiene que ir a un rato intratable y no quiero perderme la próxima etapa de investigación de Hugo Alconadamón, que dice...